Hola, hola mis bellas, bienvenidas a la parte 2 de Mi marido me vendió para pagar sus deudas. Si están aquí es porque ya se vieron la parte 1, que está muy fuerte, está con muchísimos sucesos difíciles de esta mujer, de su historia, de su vida en una mina. Bueno, y que se viene muchas cosas fuertes y largas, pero les voy a contar algo si llegaron hasta acá. Esta primera parte va a estar disponible toda esta semana normal, como de costumbre, en mi canal de YouTube, en mis plataformas. La segunda parte se subirá a la siguiente semana. La tercera parte, ¿por qué me miras? Es que esta Estoy ya es la segunda enredado. parte. Esta ya es la segunda parte. Tienes razón, la tercera y cuarta parte. Ajá. Mejor dicho, para no hacernos bolas, mis bellas, la historia está larga. La dividimos en 4. Si no eres miembro del canal, la vas a ver, claro que sí, toda, pero va a salir un capítulo por semana. Bien. Y para quienes son Pero miembros del canal, los bellos y bellas miembros del canal van a tener la primicia. Entonces la van a poder escuchar toda, de una. Esta, mejor dicho, esta introducción no vale si eres miembro del canal. si eres miembro del canal, ya hay un video aparte con la historia Ya completa estará completo. para que no tengas que esperar. Pero si no eres miembro del canal, lo cual está perfectamente bien, puedes Gracias por el disfrutar, apoyo. puedes disfrutar semana a semana de un nuevo episodio de esta Sí. historia eh, que prometido el final no decepciona. Uy, el final es una barbaridad. Y eso es lo que sí quería darles como de spoiler. Fueron 4 partes. Por el tiempo, por lo larga y por lo fuerte. ¿Listo? Entonces hoy vamos con la 2, mi amor. Sí, vámonos con la parte 2. Como se imaginarán, en ese momento, lo más duro era pensar en ese cuerpo que habían encontrado, en la posibilidad de que fuera mi hermana Luz. Ese día fue horrible. Desde que me dieron la noticia me sentía mal del cuerpo, me daban náuseas, me temblaban las piernas y sentía que iba a vomitar. No podía pensar en otra cosa, la cabeza no paraba. Todo el tiempo me imaginaba escenarios terribles y eso lo hacía peor. Era una mezcla de miedo, dolor, angustia. Yo quería saber la verdad, yo necesitaba saber qué había pasado, pero al mismo tiempo no quería escuchar que era ella. Ese día ya no podía más. Mi papá y esa señora sin corazón, que ahora tenía como mujer mi madrastra, no quisieron ir al pueblo que quedaba a las 2, 3 horas para reconocer el cuerpo. Decían que no había plata para votar en eso. Que si ella no estaba viva, pues que tocaba enterrarla y ya. Y que si esa no era, pues que habíamos perdido la ida. Obviamente a mí eso no me importó. Agarré mis ahorros, sí, lo que otra vez había trabajado para irme de ahí, y me fui sola. Yo no me iba a quedar con la duda, yo no podía. En el camino solo pensaba en Luz. Lo único que yo quería era encontrarla con vida. Que todo fuera un error. Le rogaba a Dios que esa no fuera mi hermanita, que esta vez por favor no fuera ella. Yo iba igual con el corazón arrugado pero decidida, porque como les digo, era más grande la zozobra, la incertidumbre. Si algo le había pasado a ella, yo necesitaba saberlo, aunque eso me doliera para siempre. Mira que sí, eso dice la mayoría de personas que han pasado por esa situación. Yo no, jamás lo he vivido. Pero Pero sí entiendo, me darle han conclusión. comentado que, exacto, dicen, es que yo quería saber qué. Si sí era pues muy duro y muy triste, pero ya tenía un cuerpo y le daba sepultura. Y si no, saber dónde encontrarla, encontrar respuestas. Yo iba ahí sola, en ese bus, sin cumplir todavía 19 años y sin saber qué me esperaba. Ese viaje se me hizo larguísimo. Ahí sentada, mirando por la ventana, con el estómago revuelto, la cabeza llena de pensamientos feos, me sudaban las manos, el corazón se me quería salir. A ratos me daban ganas de bajarme y devolverme. Pero no, eso no era lo correcto, no podía. Pensaba en mi hermana todo el tiempo. Yo recordaba su carita, su risa, su voz. Me preguntaba por qué tenía que hacer esto sola. Es que Ruth no era justo, ¿por qué nadie me había acompañado? Cuando llegué a ese pueblo, tenía más miedo. Yo no sabía cómo era el procedimiento, todo era extraño y nuevo para mí. Caminar hasta esa, pues yo le puse morgue, pero cada quien le tiene como su nombre en su ciudad, Sí. porque aquí le dicen medicina legal, ¿cierto?
Creo que es algo muy colombiano. Sí. Cada país debe Caminar tener. hasta ese sitio donde debí identificar el cuerpo fue horrible. Los pasos me costaban, tenía el nudo en la garganta, ganas de llorar, me sentía perdida, como una niña que otra vez iba sola sin un adulto que la cuidara. Yo me seguía repitiendo que no sea ella, que no sea mi luz. Entré, una señora me atendió. Cuando me miró de una vez se dio cuenta de que yo iba mal. Me preguntó si iba sola, le dije que sí. Me dijo que si yo quería ella podía acompañarme y entrar conmigo al cuarto. Ahí yo empecé a llorar y no paraba, no paraba. La señora fue muy amable conmigo. No me habló duro ni me afanó. Yo le pedí que por favor sí entráramos, que no me dejara sola. Ella dijo que claro que sí. Entró a mi lado, caminó conmigo, me dio un poquito de calma. Aunque no la conocía, ahí sentí que alguien me estaba cuidando tantico. Movieron esa bandeja, el aire súper frío por el aire acondicionado. Yo creo que es más que aire acondicionado, esos sitios Sí, tienen refrigeración. refrigeración. Sentía que se me colaba por los huesos. Yo nunca había estado en un lugar así. Se veían las paredes blancas, helado, yo temblando. Sacaron el cuerpo, miré, lo miré con miedo y tristeza, casi el corazón a punto de salírseme del cuerpo. Y no era ella, Ruth. No era mi hermana. Ahí sentí otra vez una avalancha de cosas juntas. Alivio, tristeza por esa persona, un cansancio enorme. Me puse a llorar más a chorros, es que me salían las lágrimas. Ahora lloraba porque Luz no estaba ahí, seguía desaparecida. Sabía sin saber dónde estaba mi hermanita. De verdad que sentí que no podía más. Me dieron unas ganas enormes de ir al baño. Entré en ese mismo lugar que me lo prestaron. Vomité. El cuerpo como que no conectaba con la cabeza. Me sentía débil, mareada. Y cuando salí del baño iba tan pálida que me desmayé. Sé que no me pegué, pero no recuerdo bien cómo me caí. Cuando abrí los ojos, ahí estaba otra vez la misma señora de antes, la que entró conmigo al cuartico ayudándome. Me hablaba muy preocupada, pero amable. Me agarraba para que no me volviera a caer, no me dejó sola. Si esa señora no hubiera estado ahí, yo no sé qué hubiera pasado conmigo ese día. Estaba tan asustada, tan agotada. Ahí me ayudaron a llegar a un puestico de salud. Era como una farmacia con médico. No sé cómo explicarlo bien en sus países. Me revisaron, me dieron agua, me hicieron esperar varias horas. Yo pensaba que era todo por el susto, por la impresión, por no haber comido, por lo que acababa de vivir en la morgue. Después una enfermera me llamó, me hablaba como lento para que yo entendiera porque era algo serio y muy importante. Ahí fue cuando me enteré. Me dijo que todo lo que me había pasado, mareo, vómito, desmayo, esa sensación, el cuerpo cansado, era porque yo estaba embarazada. Ay, para rematar. Obviamente yo no lo sabía. Nadie me había dicho cómo se sentía eso porque aparte yo no pensaba en tener un bebé. Ni siquiera había notado que no me había bajado mi periodo con juicio Ella concentrada y pensando en su hermana, ¿no? y en plata para irse. Porque en ese punto ella dijo, pues llegó esa madrastra, me toca volver a juntar unos ahorros y me voy. Me largo de aquí. Cuando escuché eso me quedé callada, todo me daba vueltas en la cabeza porque esa noticia estaba llegando en medio de uno de los peores momentos de mi vida. Me dijeron que yo tenía que ir a mi centro de salud de siempre para hacerme más exámenes, confirmar cuántas semanas tenía. Me dijeron que me cuidara mucho, que debía comer bien o tomar vitaminas para madres gestantes. De verdad que me hablaban súper despacio como si yo estuviera, aquí dice como boba, como, o sea, trataban de hacer que yo entendiera y también trataban de no asustarme. Yo no entendía casi nada, escuchaba, pero eso me sonaba lejos, como en otro idioma, estaba en shock, la cabeza y el corazón hecho un nudo. Yo venía de reconocer un cuerpo pensando que podía ser mi hermana, pero ahora la noticia que me daban era que estaba embarazada. No reaccionaba, solo decía que sí con la cabeza. Pero yo ya estaba desbordada. Ese mismo día me tenía que devolver al pueblo. Me devolví sin fuerzas, asustada.
El cuerpo se sentía enfermo, la cabeza llena de miedo. No sabía cómo iba a enfrentar lo que venía, sobre todo pensando todo el camino en mi papá. Seguro me iba a echar de la casa. Él ni siquiera sabía que yo tenía un enamorado, nunca le había contado nada. Me imaginaba los gritos, los insultos, la vergüenza, pero solo una cosa era cierta, estaba sola y embarazada, con mi hermana desaparecida y sin saber qué iba a hacer de mi vida. No, es que por todos lados donde uno lo vea, esta bella no tenía descanso. Está difícil su situación. Vamos a devolvernos un poquito en el tiempo. Por esos días en los que Luz desapareció, en la casa de la señora donde vendíamos comida los fines de semana, había un muchacho nuevo. Él trabajaba en la mina. Era nuevo ahí y apenas estaba conociendo el lugar. Empezó a hablarme seguido, me saludaba, me preguntaba cositas normales, que cómo estaba, que si el trabajo era duro. No era grosero, no me trataba mal, solo hablaba conmigo. Yo no estaba acostumbrada a eso. Nunca había tenido a un hombre que me prestara atención así, porque recuerden que mi papá nos había enseñado era a tenerles miedo, que todos eran malos y a huir. No nos habían explicado cómo tratarlos. Jamás había tenido un contacto así con un hombre. Como yo estaba tan sola, cansada y triste por lo de mi hermana, no sabía cómo manejar esa tensión porque nadie me enseñó. Mi papá nos repetía que tuviéramos cuidado con todos los hombres. Y así fue como ese muchacho empezó a estar más presente. Se interesaba por todo lo que yo estaba viviendo. Lucho se llamaba. Me vio llorar muchas veces. Me veía desesperada por no encontrar a mi hermana. Él se daba cuenta de que yo estaba muy mal, trataba de estar al pendiente de mí. No era de esos hombres que supieran hablar mucho ni bonito, no. Tampoco me prometía cosas. Él hablaba poquito, pero lo poquito que él decía pues me gustaba. Era tranquilo, no gritaba, no se burlaba de lo que yo le decía. A veces solo llegaba, me compartía una palta para la comida. Nada grande, solo eso, pero para mí ya era mucho. Una Palta, palta es un aguacate, aguacate. por lo que esta historia ocurrió en Argentina. No, también le No, dicen así a veces en Chile y todo Perú le dice palta. ¿cómo va a ser posible? ¿En qué otros, por favor, en los comentarios, en qué otro país le dicen palta Al al aguacate. aguacate? Y si no es ni palta ni aguacate, ¿cómo le ¿Cómo le dicen, mis dicen? bellas? Comente. Para mí eso era mucho, Ruth, que estuviera pendiente de mí, de compartirme una comida. Él se fijaba en que yo existía y que la estaba pasando mal. Y ese muchacho tan tímido poco a poco se volvió mi amigo. Yo lo sentía como mi confidente, como la única compañía real que tenía en ese pueblo. Con él podía hablar, podía desahogarme, no me regañaba, no me juzgaba, tampoco me iba a solucionar nada. Lucho sabía que mi papá nunca había sido un buen papá. También sabía que mi nueva madrastra era un desastre conmigo. Él conocía esa parte de mi historia. Sabía todo lo que yo había vivido. Eso también a él le dio confianza para contarme su historia. Me habló mucho de él, de su vida, de su familia, de por qué había llegado a la mina. Yo lo escuchaba y otra vez no me sentía tan sola. Pensaba que tenía una buena compañía. Él tenía como 21 años cuando llegó al pueblo. Lo llevó un amigo mayor, un amigo viejo de su papá, de esos que ayudan a conseguir trabajo a los muchachos. Me contó que su mamá le pegaba mucho, que en la casa ya no aguantaba estar y por eso se la pasaba en la calle desde joven. Y fue ahí donde se metió con malas amistades. Empezó a jugar, a apostar, a perder plata y claro, los problemas no le faltaron, porque plata no tenían, eran muy pobres. Y me decía que a veces se metía en líos no porque quisiera, sino porque no veía otra salida. Yo también lo escuchaba con atención, sin juzgarlo, y sentía que teníamos eso en común, que de alguna forma los dos veníamos de lugares muy difíciles con historias muy tristes. Creo que con eso fue lo primero con lo que conecté. Lucho me contó que tenía muchos hermanos y que su papá tenía muchos otros hijos por ahí regados, que él ni siquiera los conocía a todos. Me dijo que no había podido terminar la escuela básica, que era muy bruto para estudiar, que no le gustaba hacerle caso a los maestros. Decía que la escuela nunca fue lo suyo, que él se aburría, que no entendía y que prefería irse. Así creció él, sin estudios, sin guía, aprendiendo de la vida a los golpes. Cuando me contaba todo eso yo lo entendía, de verdad, de corazón lo entendía.
porque ninguno de los dos había tenido una vida fácil ni bonita. No tuvimos a alguien que nos enseñara a cómo vivir mejor. También me confesó algo más, que ahorita cuando escucho a los jóvenes hablar eran todas esas red flags que llaman. Ay, Dios mío. No, pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo? ella ya, Pobrecita. menos de, a los 18 que se le fue la hermana, lo conoce a él. Sí. No. Me dijo que él se estaba portando muy mal, que en la calle había probado cosas que no debía, medicina sin receta. Por eso su papá se cansó y lo mandó con ese amigo a la mina. Decía que allá se había plata y que en unos años podía ganar mucho y vivir mejor. Esa fue la idea que a él le vendieron. Aparte, el papá le dijo que el trabajo duro sí lo iba a enderezar y que el dinero lo iba a arreglar todo y que él iba a aprender a madurar y a ser un hombre de verdad. Me dijo que él no estaba tan seguro de eso, pero que igual no tenía opción, no tenía a dónde más ir. Así que se quedó ahí en la mina aguantando, igual que todos nosotros. Eso de que en la mina se ganaba buena plata, pues era una gran mentira. Un error enorme. Yo llevaba 18 años viviendo ahí y lo único que había visto era muerte y pobreza, nada más. Pero Lucho tampoco tenía otra opción. No sabía hacer otra cosa, no tenía a dónde ir. Trabajaba duro todos los días, se partía el lomo esperando que algún día, igual que yo, pudiera ahorrar algo más para salir. Soñaba con ver plata juntas, salir de ahí. Y entonces cuando yo lo miraba, lo escuchaba, pues pensaba que él estaba atrapado igual que yo, aguantando una vida dura, con la esperanza de que algún día todo nos iba a cambiar. Lucho no era ningún príncipe azul, tenía muchos defectos. Había vivido más cosas malas que yo y eso se le notaba. Pero a mí me atrapó y me gustó una idea, la idea de tener un compañero para salir de ahí juntos algún día. También me gustaba pensar que no estaba sola, Ruth, que de pronto, con él como mi aliado y mi compañero, podía buscar una buena vida lejos de ese pueblo y de mi papá. No era un amor bonito ni de cuentos. La verdad era necesidad y eran ganas de escapar. Necesidad de amor. ¿Quién no? O sea, sinceramente, ¿Quién que no? quién no puede entender lo que es la necesidad de cariño. Era sentir que alguien más también quería irse y no quedarse ahí para siempre. Entonces eso me daba fuerza. Pensar que había una salida y que si no lo hacía completamente sola, de pronto era más fácil. Por eso, cuando él empezó a decirme que yo le gustaba y que por qué no intentábamos ser algo más que amigos, que podíamos ser novios, que algún día podíamos salir juntos a la ciudad, pues yo caí redonda. No porque fuera perfecto ni porque yo estuviera enamorada como en las novelas. Caí porque estaba cansada de estar sola y era lo que yo conocía en ese momento. Quería creer que sí había una salida y que alguien me tomaba en cuenta. Además caí porque él me ofrecía compañía, un plan, un futuro lejos de ese pueblo, con todo lo que había vivido, con el dolor por mi hermana, con esa soledad. No tenía fuerzas para pensar mucho más. Ahorita que miro años atrás y escribo esto, me doy cuenta de algo que me hizo enamorarme más. Lucho sí fue un apoyo para mí en la búsqueda de mi hermana. Todo el tiempo desde que él se enteró de eso me decía que no dejara de buscarla, que siguiera preguntando, que tal vez ella se había ido por la edad, pero que algún día iba a aparecer. Nunca me reclamó por llorar por Luz, cosa que sí hacía mi papá. Me decía que tranquila, que me desahogara. No me juzgó. Cuando estaba muy, muy triste me abrazaba. No decía nada, pero estaba ahí conmigo. Me invitaba a un refresco, me daba un caramelito. Todo lo nuestro fue en secreto. Digamos que éramos novios a escondidas. Se supone que nadie en el pueblo lo sabía. Y para mí en ese momento él era un descanso, era un refugio, sentir que él estaba ahí sin hacerme más daño del que ya la vida y todos me hacían. Pasaron los meses y como pasa muchas veces, Lucho me pidió una pruebita de amor. Mm, quería seguidoras, cuando Lucho les pida una prueba de amor, Digan no a la si, prueba de amor, bellas. si ustedes están en una condición en la que realmente que no pueden traer una criatura a este mundo, es mejor que le digan que no a la pruebita de amor. Yo nunca había estado con un hombre, Rudy, se lo dije claro. Le pedí paciencia
Y para mi sorpresa, él me dijo que sí, que él me esperaba el tiempo que yo quisiera. Y esa parte fue verdad. No me acosó, no me presionó, no volvió a insinuar nada. Y bueno, se llegó el día en el que yo dije que sí, pero las cosas no se dieron como yo me imaginaba tampoco. Resulta que él estaba muy tomado y la verdad no fue una buena experiencia. Muy tomado, es decir, embriagado, Había tomado bebidas embriagantes, sí, que de pronto de, es una expresión que no conozcan en todo el de mundo. esas que marean. Digamos que estaba borracho, bellas. Lo voy a leer porque se puede, porque ya esto tuvo una revisión previa. No fue delicado, no fue cuidadoso, no fue un caballero, yo no sabía qué sentir, tampoco entendía bien lo que estaba pasando, tampoco me sentí muy bien después, pero no tenía con quién hablarlo, nadie me había explicado y yo pensaba que de eso se trataban este tipo de relaciones. Difícil. Fue confuso, triste y muy distinto a lo que una espera cuando confía por primera vez en alguien a quien le entrega su cuerpo. Todo eso pasó rápido como él quiso. Yo no estaba preparada, después me puse muy mal, lloré mucho, sentía rabia, tristeza, estaba confundida. Él me decía que no llorara, que ya desde ese momento yo iba a ser su mujer para toda la vida, que yo no estaba sola y que me iba a amar y me iba a cuidar para siempre. Yo me agarré de esas palabras. Quería creerle, yo necesitaba creerle. La segunda vez que estuvimos juntos fue diferente. Yo lo sentí todo más tranquilo, él no estaba borracho, yo me sentía más segura. No fue perfecto, pero al menos no fue tan duro como la primera vez. Y yo seguía pensando que así era esto, Ruth, que así se aprendía o que con el tiempo todo iba a mejorar. Es que aquí se abre un tema súper espinoso, bellas. Ella no tuvo mamá, no tuvo guía, no tuvo educación sexual tampoco, pero hoy día sí. O sea, sé que muchas mujeres aún pasan por cosas horribles y difíciles o están en ignorancia, pero hoy día sí se debe preguntar, se puede hablar, si ustedes son madres de hijas, mujeres, esos temitas hay que hablarlos, porque las niñas son las primeras que deben saber y defender su cuerpo, que tienen derecho a decir que no y que cada acto disfrazado de amor tiene que ser consensuado y ellas deben estar tranquilas. Es que no podemos extendernos en el tema, pero sí Es quiero un que sea tema un llamado complejo. para pilas. Es un tema complejo para quienes no tienen de pronto, ¿cómo será por decirlo amablemente? Madurez, tal vez. Pero para cualquier persona madura y sensata hoy en día, hablar de sexualidad con un niño, con un adolescente, tiene que ser algo normal, absolutamente normal. Así, creyendo que Lucho era lo mejor que me podía pasar en la vida, pues seguimos viéndonos a escondidas. Teníamos nuestros encuentros como pareja, yo no me cuidaba porque aparte no sabía casi nada de eso. No me lo habían explicado bien, no lo tenía claro y él siempre me decía que no me preocupara porque con su protección yo jamás iba a quedar embarazada. ¿Qué era su protección? No, pues me imagino que él sí tenía un preservativo, corazón. Que mi amor, quién sabe si sí. No, que eso le hacía creer. Eso le hacía creer a ella, Que si no, no. mira, es con esto, entonces sacaba el sobrecito y ya. Pues quién sabe por qué desgraciado es. Yo O de le pronto él creí creería que si tomaba limón en ayunas, con eso era protección. también Pues si uno no sabe. y ella sí estaba en absoluta ignorancia del tema. Yo le creí porque confiaba en él, porque no sabía más, porque pensaba que eso era lo normal y que así funcionaban las cosas, que él sabía lo que hacía. Nunca me imaginé que confiar en sus palabras y en sus promesas me iba a cambiar la vida para siempre. Él no era agresivo, no se ponía bravo casi por nada. Nunca me gritó ni me levantó la voz. Nunca me gritó, ni me levantó la mano, perdón, hasta ese momento. Pero sí ingería demasiadas bebidas alcohólicas. Demasiado, eso sí. También a veces me decía que había vuelto a probar sin querer esas cosas que no debía de los medicamentos no recetados. Yo lo sabía, sí, Ruth. Lo escuchaba, me preocupaba mucho, pero tampoco le decía nada. Para mí en ese momento él era mi amor, era mi mundo. Era la única persona que me hacía sentir acompañada. Yo estaba tan sola
que prefería no ver muchas cosas o no verlas tan graves y me aferré a él, porque sentía que no tenía nadie más. Además, durante meses, cada vez que teníamos alguna pelea, discusión o diferencia o yo le reclamaba por eso que hacía, pues él me recordaba nuestro plan. Me decía que no nos podíamos separar, que íbamos a ahorrar juntos, que pronto nos íbamos a ir del pueblo y que todo ese esfuerzo valía la pena. Yo no sé si eso era manipulación, amor o era su manera de ayudarme. La verdad no sabía cómo ponerle nombre, pero a él le funcionaba siempre. Cada vez que me decía eso, yo me calmaba, volvía a creer en él, volvía a quedarme, sentía que lo amaba y poco a poco empecé a hacerle más caso a él que el que ni siquiera le había hecho a mi papá en la vida. Confiaba más en lo que Lucho decía que en cualquier otra cosa. Yo estaba enamorada, realmente. Cegada también, y cuando uno está así, pues no piensa claro. Él nunca más me volvió a hablar de su familia. No hablaba ni de su mamá ni de sus hermanos, parecía que no tenía contacto con ninguno. Del papá decía que a veces le mandaba razones con ese viejo amigo, el que lo trajo a la mina, pero eso casi no pasaba. Así que yo asumí que Lucho también estaba totalmente solo en el mundo. Con el paso de los meses empezó a buscarme todos los días. A toda hora me preguntaba que qué hacía, que dónde estaba, con quién hablaba. No dejaba que ningún minero se me acercaba cuando yo les vendía la comida con la vecina, ni siquiera para entregarles el plato o para recibir el dinero. Si alguno se acercaba, él se ponía muy bravo. Poco a poco me fue convenciendo de que era mejor que yo me quedara siempre en la cocina, que no saliera a atender clientes, que así iba a estar más tranquila, que así nadie me molestaba. Y pues yo no le veía lo malo en ese momento, pensaba que me estaba cuidando, que era porque él me quería. No me di cuenta de que cada vez tenía yo menos espacio y menos derecho a usar mi voz o a dar mi opinión. Ese día, volvamos al día en que me avisaron que habían encontrado ese cuerpo que de pronto era de mi hermana Luz, que yo pensé que era ella, pues Lucho no estaba. Ese día se lo habían llevado él muy temprano a la parte más profunda de la mina y no había forma de avisarle nada, no pude buscarlo, no pude llamarlo, no había conexión, no le conté. Por eso me tocó ir sola hasta el otro pueblo, sola a enfrentar todo eso, la morgue, el miedo, el susto, el desmayo. Él no supo nada hasta que yo regresé. Ese día yo cargué con todas esas noticias sin que nadie me diera la mano, un abrazo o una palabra de apoyo. Cuando yo regresé al pueblo, traía esa mezcla de alivio o tristeza al mismo tiempo. Pues alivio porque mi hermanita no estaba muerta, pero tristeza porque seguía desaparecida. Yo seguía sin saber nada de ella y eso era muy duro. A todo eso, ahora se le sumaba la noticia de que yo tenía un bebé en la panza, un embarazo que yo no estaba buscando ni esperando. Me daba mucho miedo pensar qué iba a decir Lucho, qué iba a decir mi papá. Tenía demasiadas cosas encima, no podía con todo, mi hermana perdida, ahora yo embarazada, sin apoyo, sin respuestas. Y el primero, Pobrecita, ella todavía pensando en qué va a decir el papá. Pobrecita, o sea, sometida todavía a ese yugo. claro, porque no te acuerdas que intentó ahorrar para irse con la tía Ana, pero ella ya le había avisado que no podía recibirla en la casa por un tiempo por culpa del hijo malo. Sí, sí me acuerdo. Y pues, ¿para dónde ¿Por más qué eso coge, es mi amor? relevante? ¿Lo del primo? Ay, eso es relevante. Va, o sea, algo, ¿es un cabo suelto? Sí, listo, 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 listo. El primero que me encontró en la parada del bus ahí esa noche fue Lucho. Apenas me vio, su reacción no fue nada lo que yo esperaba ni necesitaba. Estaba furioso. Me gritó, me reclamó muy feo. Me preguntaba que por qué me había desaparecido todo el día, que dónde estaba, que él ya sabía que yo me había ido, que qué me pasaba, que si me había gastado la poca plata que habíamos ahorrado en irme al pueblo, ¿a qué? Yo estaba en shock, estaba paniqueada, asustada, no aguanté más y me puse fue a llorar. Del cansancio, del miedo, de todo lo que tenía encima. No sabía ni por dónde empezar a explicarle, solo lloraba y él seguía bravo. Claro, él no sabía todo lo que yo acababa de vivir sola, pero eso no era excusa. Como él no paraba de gritarme, pues yo no pude más y de golpe le tuve que gritar yo y le dije, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? Vamos, dijo el otro. Yo seguía llorando, con miedo, con la voz temblando. Sentí que ahí sí ya
Todo estaba perdido, me esperaba cualquier cosa de él por cómo estaba reaccionando, pero lo que no me esperaba era lo que iba a venir después. No lo esperaba de ti. Jamás me imaginé esa reacción, Ruth. Ese hombre se me vino encima, pero no para gritarme o hacerme daño, me abrazó. Ay, ¿cómo? Me abrazó fuertísimo, me dio un beso, me dijo que no llorara, que nos íbamos a casar al otro día si yo quería, que él ya mismo iba a hablar con mi papá, que no me preocupara por nada. Y también me dijo que si el bebé era un varón, él iba a ser el hombre más feliz del mundo. Bueno, Quedé con tu cara, no sé cómo sentirme con eso, o sea, fría, ice, hielo, no sé cómo hielo. sentirme con eso, pero voy a escoger sentirme bien, con mis reservas, pero me voy a sentir bien al respecto. Yo ahí sí que no entendía nada. Pasé del miedo, del terror, de la tristeza a una calma rara. Como él diciéndome que tranquila, que no estaba sola, que todo iba a estar bien. Y en ese momento quise creerle. Quise pensar que después de tanto dolor, por fin algo bueno me estaba pasando. Esa misma semana mi papá se enteró de todo. Como siempre, como es él, no preguntó, no dijo nada, no le interesó cómo me sentía, no me dijo yo qué quería. Tampoco quiso saber nada más del embarazo. Solo dijo, se tienen que casar y rápido. Nadie le puede ver la barriga. ¿No le da vergüenza? No, padre del año, tiene mozas, es borracho, no le importan los hijos, pero que embaracen a una hija sí le da pena. Uy, el padre del año tiene esta seguidora. Su mujer, la que ahora era mi madrastra, me dijo algo así como en chiste, que no era tan chiste, o sea, de chiste no tenía nada. Me dijo que ya me podía ir de la casa ahora sí y desocuparle el espacio. Así sin más, como si yo no fuera la hija de mi papá y como si no estuviera pasando por uno de los momentos más duros de mi vida. Me quedé callada. Yo no tenía fuerzas ni ganas de pelearle a esa mujer. Solo sentí que otra vez me estaban empujando a tomar decisiones sin pensar en mí. Lucho organizó todo muy rápido. En menos de 2 meses ya estábamos casados. Yo no tuve vestido bonito, no hubo fiesta, no hubo música ni fotos. Una comida ahí que nos regaló la señora con la que yo trabajaba para hacer un almuerzo. Yo me hice un pastelito pequeño con lo que tenía. Nadie nos dijo palabras bonitas. No hubo recuerdos románticos. Yo siento que no hubo ilusión. Todo fue por cumplir, por salir del paso. Lo importante para ellos era una sola cosa, que mi bebé naciera dentro del matrimonio y que nadie hablara. Mm. También nos tocó rogarle a mi papá para que nos dejara quedarnos en su casa un tiempo mientras el bebé nacía. Eso fue muy duro para mí, Ruth. Me tuve que humillar como no se imaginan, sobre todo con su mujer. Tenía que pedirle permiso para todo, aguantar sus miradas feas, los comentarios pasados. Me daba órdenes como si yo fuera una extraña. Y lo que más me dolía era sentir que esa casa, bien o mal, que era mi casa donde yo había crecido, donde viví con mi mamá, con mi hermana, pues ya no era mía. Ellos me hacían sentir como si ya no tuviera derecho a nada, como si me estuvieran haciendo un favor por dejarme quedar ahí. ¿Y pues qué me tocó hacer? Tragarme el poquito de orgullo que tenía, aguantar callada, ahora todo por mi bebé. Porque en ese momento ya no pensaba en mí. Ahora sí sentía bonito por esa criatura que venía y quería que naciera. Pensaba en proteger esa vida que venía en camino, que no había pedido nacer ni venir a este mundo. Ah, ya, no conectaba la frase. Sí, en últimas, pues, bebé nunca tiene la culpa, ¿no? Amor, me da demasiado aire, perdóname. Ahí está mejor, Sí, gracias. ¿sí? Uf. Y si no, esta garganta no va a dar la talla. Listo, mi vida. Y así fue como aguanté. Seguí trabajando duro todo lo que podía. Guardaba cada peso que me entraba, no gastaba en nada. Lucho dejó las bebidas hidratantes. Bueno, las dejó bastante. No del todo, pero ya lo hacía muchísimo menos. Eso me daba un poquito de tranquilidad. Él me entregaba lo que ganaba y yo guardaba esa plata, la cuidaba. Yo me sentía más tranquila pensando que estaba juntando algo para los tres y que los dos estábamos construyendo algo para el niño. Bueno, o para el bebé.
Todo lo hacía con una sola idea en la cabeza, que a mi bebé no le faltara nada y que algún día pudiéramos irnos de ese lugar ahora todos juntos como familia. Pasé todo el embarazo ocupada y concentrada en trabajar. Eso no me daba tiempo de pensar mucho. Estaba muy cansada. El cuerpo me dolía y pues yo seguía triste. Triste por Luz, porque no sabía nada de ella, porque nunca dejé de pensarla. Triste por la mala actitud de mi madrastra también. Todos los días era algo diferente. Una palabra fea, una mirada, mucho maltrato. Y yo aguantaba ahí, calladita. Cuando ya se acercaba el momento de que naciera el bebé, Lucho estaba feliz, muy feliz. Eso él hablaba de ese bebé todo el tiempo, soñaba, hacía planes, era su orgullo. Yo lo miraba y trataba de contagiarme de esa alegría, aunque por dentro llevaba muchas cosas, muchas cargas que nadie más veía. El bebé nació y era un niño. Lucho estaba feliz. Se lo mostraba a todo el mundo, lo presumía, lo Perdón. presumía. No le cabía el orgullo en el pecho de macho. Pues qué bueno, ojalá eso derive en algo bueno. O sea, ojalá ese orgullo derive en amor hacia él y hacia la madre de su hijo. Eso es Ojalá. lo que uno espera. Pero te tengo noticias. No va a pasar. Eso no va a suceder. Me lo sospeché. Conectadas aquí, mis bellas. Yo ya me la leí como 3 veces. Está fuertísima. Y esto sí va a ir de mal en peor. Así que aprovecho más bien si andan como muy sensibles estos días y están que no pueden con historias fuertes, pues nos vemos en otra. Porque esta no va a ser bellas. Él me convenció de que el niño se llamara igual que él y eso hicimos. En ese momento eso para mí no era lo más importante y yo no tenía fuerzas para discutir por cosas tan simples como por un nombre. Además no me molestaba. Pero cuando llegamos a la casa, pasaron los primeros días, todo se volvió horrible. Yo estaba recién parida, débil, adolorida, sin poder dormir bien. La casa era un caos. Mi madrastra seguía siendo mala persona conmigo. Espérame, ¿no se habían ido a vivir juntos? ¿No se habían ido ellos dos a vivir Le juntos? tocó pedirle cacao hasta que naciera el bebé al papá, porque Ay, Lucho no tenía ya. cómo sacarla de una vez. Ella no ayudaba en nada, solo me criticaba. Y Lucho estaba cambiando demasiado. Ya no era el mismo de antes, con el que yo me ilusioné. Empezaron las discusiones, el cansancio, demasiada presión. Otra vez yo estaba ahí atrapada, pero con un bebé en brazos, sin apoyo real, con esa sensación de que la vida me había vuelto a encerrar en algo que yo no sabía cómo manejar. Ahí empezó otra etapa muy dura de mi vida. Entonces nos fuimos a vivir a una pieza por ahí cerca. Ahora sí se van de la casa del papá. Listo, listo. Era un lugar pequeño y feo. Apenas si cabía lo básico. No era para nada lo que yo soñaba, pero al menos pues yo no estaba no estaba en la casa de mi madrastra y mi papá. Lucho en ese tiempo otra vez se portaba bien conmigo. Me ayudaba con el niño, me hablaba mejor, trataba de hacerme reír. Eso hacía los días un poquito más llevaderos. Yo estaba demasiado agotada con un bebé recién nacido, pero sentía que al menos no estaba sola. Estaba llena de mil emociones que no entendían por qué sentía así, no entendía qué me pasaba. Claro, recién parida, con 19 años. Pobrecita. Había momentos en los que miraba a mi hijo y me daban ganas de llorar sin razón. Otras veces yo no sentía nada, Ruth, como si estuviera vacía. Lo único constante era el cansancio. Todo el tiempo yo me sentía cansada. Aunque durmiera, el cuerpo no descansaba y la cabeza tampoco. Entonces, la mayoría de los días yo no quería levantarme de la cama. Me molestaba el ruido, me molestaba hablar, todo me molestaba. Llegué a pensar que era una mala mamá. Sobre todo porque no me sentía feliz como decían que una mamá debía sentirse. Y me daba mucha culpa pensar eso. En esa época no sabía que eso tenía un nombre y que no solo era tristeza o soledad, era esa presión en el pecho que no se iba.
y se le conoce como depresión postparto. Pero sí, claro, nadie hablaba de eso, ni lo sabía, ni y donde ella estaba. Pues lo mismo de ahorita. Si en la actualidad es un tema tabú, en este momento de la vida, imagínate en ese entonces y en el lugar en el que ella se encontraba tan recóndito. Sí, y era solo parir y parece atender todo lo demás. Claro, el marido necesita almuerzo. Me pasaba llorando a escondidas con el bebé en los brazos sin saber a quién decirle que yo no estaba bien, que yo no me sentía bien. Eso sí, como todo hombre machista, Lucho empezó a exigir sus cosas de hombre, que él necesitaba que le atendiera sus necesidades. No, amor, es que esto, no te digo que esto va de mal Esto en va de peor. mal en peor. Fernando era un tremendo cavernícola. ¿En qué historia está? Lucho, more. Ay, Te voy a regalar un café para que te despiertes. no, Perdón, mis perdón. bellas. Perdón, no se llamaba Fernando, se llamaba Uy, Lucho. capaz y sí, este acaba de echar a botes el nombre El real. nombre real de Lucho, que era Fernando. No, 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 no. Luis Fernando. No, lo triste acá es que se abre otro tema de debate terrible. ¿Qué sería cuál? Muchos hombres son así. O sea, una Ah, mujer recién parida, cesárea o parto, eh, aquí se puede decir, sí, o parto vaginal, y ya el otro a los 15 días, venga que ya le ayude a darle tetero al niño, sí. atiéndame. Es terrible, Espérame, paso el trago amargo con mi latte. es terrible las consecuencias del machismo en la vida diaria. Y es terrible que, bueno, no. Voy a comportarme un poco mejor en los comentarios. Él ha guardado la mesura en esta Sí, es que historia, ¿de qué es que es una manera? Es historia que que está fuerte. merece, es una historia que merece solemnidad, Como que pues. ya uno que más le dice a esta bella si de verdad la vida le ha jugado tanto en contra. A él no le importaba mucho yo cómo me sintiera o cómo estaba. No sé bien cómo pasó ni en qué momento. Yo no pensaba claro. No sabía cuidarme y tampoco tenía fuerzas para decirle que no. Ay, no. Así que tenía que No permitir que fue, sucediera sí, eso. no fue con su consentimiento. El caso es que en menos de un año volví a quedar embarazada. Ah, Y cuando me enteré fue terrible. Sentí que el mundo se me venía encima, me dieron ganas de gritar, de correr, de desaparecer. Pensé que me iba a morir de verdad, Ruth. Sentí que no iba a ser capaz. Estaba ahí con un bebé tan chiquito en brazos y ahora otro en camino, sin plata, sin apoyo, sin familia, en ese pueblo. Otra vez atrapada, viviendo una vida que iba hacia algo que yo no quería y es que no sabía cómo detener. ya nada que decirle a esta seguidora porque lo que pasó, pasó, pero si alguien se encuentra en una circunstancia similar, eh, bueno, un embarazo no deseado debería ser suficiente. Dos embarazos no deseados ya son demasiado. Por la salud mental de esa mujer, por su salud física, por la integridad de los niños. Y de verdad que pensé en no tenerlo. Se los cuento así, así como me vino a la cabeza. Esa idea se me pasó muchas veces. Yo no me sentía capaz de criar otro bebé, de tener otro bebé. Pero tan pronto Lucho se enteró, no me dejó hacer nada. No quiso ni escucharme. Me dejaba prácticamente encerrada en la habitación. Decía que eso no se hacía, que ya todo estaba hecho, que tocaba asumirlo y tener a la criatura. Y ahí yo me sentía más mal, más sola. Otra vez llamé a mi tía Ana, lloré con ella por teléfono. Ella me consoló, me escuchó, me habló bonito, me dijo que entendía mi miedo, pero también me dijo la verdad, que su hijo, mi primo Alberto, no la quería dejar ir en ese momento para ayudarme, que ella no se podía salir así como así. Eso sí, me prometió algo. Me dijo que cuando naciera ese bebé nuevo, ella iba a ir a acompañarme unos días. Y otra vez esa promesa fue lo que me ayudó a seguir, me daba esperanza, me daba fuerzas. Pensar que aunque fuera por un poquito tiempo iba a tener a alguien conmigo cuando más lo necesitara. Ese embarazo fue terrible, de verdad no se lo deseo a nadie. Vomité casi todo el tiempo, me dolía la cabeza todos los días, no podía comer bien, no dormía bien, me sentía débil, cansada, sin fuerzas.
Y además tenía a mi otro bebé pequeño para cuidar. No podía parar, no había descanso. Para ese momento, Lucho me mostró su verdadera cara. No era el mismo, no era para nada el hombre que yo había conocido. Se volvió muy impaciente, mandón, me trataba casi como a una extraña. Me exigía cosas cuando yo apenas si podía con mi cuerpo. No entendía mi tristeza ni mi cansancio. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Por un lado tenía que seguir cuidando, seguir trabajando en la casa, pero por dentro estaba llena de tristeza, una que pesaba, que no me dejaba respirar. Era demasiado para mí, para cualquier ser humano. No sabía cómo pedir ayuda, ni a quién. Lucho se volvió el hombre más celoso de la tierra, machista, controlador. Me revisaba, me preguntaba de todo, no quería que hablara con nadie. ¿Yo con quién iba a hablar? Además, otra vez volvió a sus andanzas de las bebidas que marean. Después de tomar muchas veces mezclaba eso con las pastillas no recetadas ni medicadas. Yo lo veía raro, oído, a veces agresivo de palabras. Ya yo vivía con mucho miedo, cuidando lo que decía, cómo hablaba, si lo miraba. Y para rematar, empecé a escuchar el rumor. Decían que él tenía una amante, una muchacha muy jovencita, nueva en el pueblo. No, pues calculen, si ella tenía 20, Sí, que era una muchacha joven, una niña. una niña. Cuando escuché eso, Ruth, sentí un dolor muy grande, porque para ese momento recuerden que yo todavía pensaba que estaba enamorada y que él era mi esposo y el padre de mis hijos. Ahí sentí rabia, tristeza, vergüenza. Yo embarazada, mal de salud, cuidando a un bebé. Y él ahí, Con haciendo moza. todo eso. Sentí que ya todo se me estaba saliendo de las manos, que la vida que yo había aguantado tanto se estaba volviendo todavía más dura. Ese parto fue muy difícil, dolió mucho, fue muy largo, me tocó pasar todo sola. Lucho no estuvo conmigo como yo esperaba. Yo seguía con miedo, débil y solo quería que todo eso terminara. Lo único bueno al final fue que mi tía Ana sí llegó. Ella se quedó cuidando a Luchito, al bebé grande, y eso fue un alivio enorme para mí. Gracias a ella pude concentrarme en parir, en no rendirme y no morirme. Saber que mi hijo estaba cuidado me dio un poquito de calma y de paz. Mi tía se quedó conmigo 3 semanas, tiempo en el que me ayudó con los niños, con la casa, con la comida. Esas 3 semanas fueron mi salvación. Sin ella yo no sé qué hubiera sido de mí. Lucho esos días se hizo el decente, no porque hubiera cambiado, sino por pena con mi tía. Delante de ella sí se portaba bien. Me hablaba bonito, ayudaba un poquito con los quehaceres, no tomaba casi. Mi tía se daba cuenta de todo, pero no decía nada. Solo me miraba. Yo sabía que ella entendía. Gracias a que ella estaba ahí, esos días fueron más tranquilos. Pude descansar un poco, sentirme acompañada, pero tenía yo ese susto y esa sensación de que eso no iba a durar, de que cuando mi tía se fuera todo iba a volver a ser como antes o peor. Antes de irse, mi tía habló con Lucho. Le dijo que me dejara ir con ella unos meses. Le dijo que ella me cuidaba, que yo necesitaba descanso, que estaba muy mal. Yo también le rogué, lloré mucho. Le dije que solo era un tiempito, que me ayudara. Pero él no quiso. Dijo que no. Así, sin pensarlo, seco, como si fuera mi dueño. Esa despedida con mi tía fue dura. Lloré otra vez como una niña chiquita. Me agarré de ella como si no quisiera soltarla nunca y yo no quería que me dejara ahí. Sentía que se iba la única persona que de verdad me cuidaba, que me entendía. Cuando la vi irse a coger el bus, otra vez me quedé sola, pero con 2 bebés, con un hombre que no me dejaba salir y con esa tristeza que yo no sabía cómo cargar ni manejar. Estaba encerrada, atrapada. Yo no podía decidir, no podía pedir ayuda. Es que de verdad no podía salir ni siquiera de ese pueblo. Y para mi mala fortuna, mi marido empeoró. Ya no quedaba casi nada de lo que yo conocí de Lucho.
era otra persona, un monstruo irreconocible. Gritaba, todo lo quería controlar, daba miedo. Yo vivía con miedo, con terror. Terror de decir algo mal, de mirarlo, de que llegara a la casa, dormía estresada, el cuerpo me dolía, se me aceleraba muchísimo el corazón cuando lo escuchaba y siempre esperaba lo peor. Así empezó la etapa más oscura de mi vida. Él no me pegaba, no, Ruth, pero todos los días eran peleas, amenazas, gritos. No hacía nada por los niños. Decía que ya tenía dos varones y que eso era suficiente para él en la vida, que yo debía arreglármela sola. Es que mejor no opinamos porque de este tipo de comentarios se salen unas cosas. No me daba suficiente dinero, o sea, la plata no alcanzaba y todo el tiempo me echaba en cara los 3 pesos que me daba. Me decía que a veces yo comía mucho, que gastaba mucho, que no Ay, hacía qué nada bien. desgraciado, que come mucho. Hay que ser un miserable para tratar así a la mamá de sus hijos. Yo vivía contando moneditas, cuidando a mis hijos con lo poco que tenía. Mi papá ya se había olvidado de mí. Cuando alguna vez yo le decía algo o intenté pedirle ayuda o comentarle una queja, me respondía que no me quejara, que esa era mi vida, que era mi decisión y que tenía que aguantar. Así que ahí seguía yo sola, cansada y con ese miedo todos los días, aguantando una vida que yo sentía que no había escogido por mi propia voluntad. Cumplí 21 años y ya tenía 2 hijos, una casa que no era hogar, era una pieza. Éramos muy pobres, muy infelices, no tenía tranquilidad, no había alegría. Yo no veía un futuro, de verdad que no lo veía. Y en mi cabeza se me pasaban ideas muy feas, Ruth. Pensamientos oscuros que me daban miedo a mí misma. Apenas normal. Mm. Se me cruzaban cosas muy locas para descansar yo junto con mis hijos. Y es que mi salud tampoco estaba bien, vivía en los huesos, débil, cansada, me levantaba porque me tocaba y cuidaba a mis hijos porque en ese momento yo los amaba. Ahí ya sentía que su vida dependía de la mía y que yo tenía que soportar y salir de ahí a como fuera lugar por ellos. Pero era muy joven. Sentía que la vida ya me había gastado toda la energía que tenía y las fuerzas se me acababan cada día. Lucho se portaba cada vez peor, todo el tiempo se quejaba de la plata, que nunca tenía nada y que todo era culpa mía. Y un día me dijo de frente que a mala hora me había conocido, que él tenía un amante, que era muy feliz con ella, que allá sí lo hacían feliz, más bien. Eso me destrozó. Pero lo peor no fue eso, sino lo que me dijo después. Me amenazó. Me dijo que él lo mejor que podía hacer era llevarse a mis hijos y criarlos con ella. Que yo no servía y él podía quitármelos. Me ¿Qué dolió el tal, brazo no? de la fuerza que le estaba haciendo al celular. Pobre mujer hasta ahora en su vida ha sido tan víctima de Sí. decisiones de otros, tan víctima de las circunstancias y ahora también tan víctima de sus, pues sí, de sus propias equivocaciones, que a pesar de que no tenía de pronto cómo tomar otra decisión en ese momento, igual fue el camino que escogió. Es triste, es súper triste esto. Y, o sea, me da mucha rabia y a la vez tristeza porque hombres así usan a los niños también para eso, amor. Ujú. Entonces, para manipular, amenazar, asustar y que la mujer siga ahí sometida. No. Siento que la que se va a quedar sin fuerzas y débil y enferma soy yo después de leer esta historia de lo de cómo la vivo. O Sí. sea, sale uno como cansado. Bueno, ese día sentí un terror que no se explica, Ruth. Mis hijos eran lo único que yo tenía, lo único que me mantenía viva. Desde ahí ya no solo vivía triste, sino vivía con más miedo por ellos todo el tiempo, con el corazón en la boca, angustiada, pensando qué iba a pasar mañana, con qué me iba a salir Lucho. Yo ya no me sentía como una mujer en ese punto de mi vida. Era solo un, es que dice algo, bueno, como un individuo, un alguien tratando de sobrevivir.
y de proteger a sus hijos en medio de una vida que se había vuelto una pesadilla. Como cuando uno dice un ente que va por ahí. Ajá. Yo le dije que si él intentaba hacerme eso, mi tía Ana me iba a llevar con ella. Que si yo no le servía, entonces que me dejara ir. Le dije que no le iba a pedir plata, que no le iba a molestar, pero que no se metiera con mis hijos, que eso sí no se lo iba a permitir. Pero la verdad es que antes de llegar a decirle eso, yo ya llevaba semanas rogándole como una migajera que me quisiera, que no me tratara así, que no me hiciera más daño. Yo le pedía amor, le pedía respeto, le pedía que no me abandonara. Yo no conocía otra forma de amar. Para mí, amar era aguantar como lo había hecho mi mamá, rogar, perdonar y luego quedarse. Eso era muy triste. Yo pensaba que así era el amor, de una forma cruel prácticamente. Pasaron unos días y por muy extraño que les suene, Lucho se calmó por meses. A mí eso me parecía rarísimo. Empezó a dejarme un poquito más de plata, no mucha, pero sí más que antes. O sea, empezó como a reaccionar, no, como, ¿qué Como un será? cambio, un giro inesperado. Ok. No era mucha, pero con eso al menos podía comprar comida sin estar tan apretada. Aunque yo sabía que seguía con la otra mujer, Ruth. Él ya no me habló más de ella, pero yo lo sabía aunque no la mencionara. Tampoco a mí me volvió a tocar ni a buscar como pareja. Era como si ya no existiera para él en ese sentido. Solo llegaba, le llevaba unas cositas a los niños, me dejaba la plata de la semana, se iba y ya. La verdad, yo sentía hasta alivio. La casa estaba en silencio, en paz, no había peleas grandes, tampoco había amor. Pero aprendí o me acostumbré a vivir con esa calma rara, como esperando que algo pasara, pero aprovechando el momento. Porque cuando uno ha vivido tanto terror, pues esa calma también asusta. Mis bebés crecían sanos, gracias a Dios. Eso era lo único bueno. Pero yo sentía que el cuerpo no me respondía, estaba muy cansada, sin energía, trataba de comer mejor, pero yo no mejoraba. Siempre débil, mareada, agotada. Y un día Lucho me sorprendió. Me dijo que estaba cansado de verme así de mi quejadera y me llevó al médico del otro pueblo. Pagó una consulta y unas medicinas. Hasta me compró vitaminas. Bueno, se agradece, Lucho. No me gritó, no me insultó, no peleó. Yo iba callada, pero iba pensando que de pronto había entrado en razón, que de pronto él ya había cambiado y que otra vez quería cuidar a su familia. Y sí, me ilusioné. Creí que lo peor ya había pasado y que después de tanto aguantar la vida por fin me iba a dar algo de alegría. Pasaron unos meses más y llegó diciembre. Ese diciembre fue único, distinto a todos los anteriores. Lucho nos compró ropa y zapatos. Ve, Lucho. También les compró juguetes a los niños. Yo no lo podía creer. Dejó más plata de lo normal. Me dijo que estaba haciendo unos negocios con su patrona ya directo en la mina y que por eso estaba entrando más dinero. Me dijo que la vida nos iba a cambiar, que por fin íbamos a estar mejor. Y yo en su momento recibí todo eso con mucha alegría y hasta agradecimiento, con esperanza. Después de tanto sufrir sentí que tal vez eso sí era cierto, que tal vez por primera vez en años las cosas iban a mejorar para nosotros, para mí, para mis niños. Pobrecita, ya se ilusionó, pensó que Lucho había cambiado, pero siento que no. Hasta mi papá se apareció un día y me dijo que menos mal yo tenía un buen hombre, que lo cuidara, que lo hiciera feliz. Me dio mucha rabia, pero me quedé callada. La verdad es que mi marido ya no me tocaba, pero yo estaba bien así. No lo extrañaba, no lo buscaba. Después entendí algo, lo entendí a la mala. Después de mis partos, del dolor, del cansancio y de todo lo vivido, yo no lo amaba. Eso no era amor. Yo nunca lo había amado de verdad. Lo que pasó fue que me aferré a él porque estaba sola, porque tenía miedo y porque necesitaba a alguien que me apoyara para salir adelante. Me agarré a la idea de no estar sola. No era amor. Darme cuenta de eso me puso triste, pero también me abrió los ojos, Ruth. Me quedó muy claro.
Lucho fue mi compañero en uno de los momentos más duros de mi vida, cuando mi hermanita desapareció, cuando yo estaba sin mamá y con un papá que no servía para mucho aunque estaba presente. Por eso me agarré a él, me aferré, no porque fuera el amor de mi vida, sino porque estaba sola, necesitaba a alguien, tenía miedo, y yo lo puse en un lugar que no le correspondía. Lo vi como mi salvador, cuando no era así. Al final no fue más que un cucaracho, un hombre que me embarazó y ya. Y un hombre como tantos otros, infiel, mentiroso, con mañas, con vicios feos. Lucho no era especial, no era distinto. Solo fue el que estaba ahí en ese momento cuando yo no tenía a nadie más. Me dueles, Lucho. Ya no me podía engañar más, pero tampoco sabía cómo salir de ahí yo sola. Es que no veía manera de poder sola con 2 bebés y en mis circunstancias. Se llegó enero de ese siguiente año, me llamó mi tía Ana. Cuando la escuché al otro lado del teléfono, pues me asusté, pero también me alegré. Me dijo que había una buena noticia, que mi primo, el hijo de ella, Alberto, el mismo que nunca me cayó bien, decía que tenía una pista de mi hermana Luz. Ay, no. No me ilusionen con eso. Cuando escuché eso casi se me sale el corazón. Yo estaba temblando, me dio una alegría enorme, enorme. Pensé que ahora sí iba a encontrar a mi hermana viva. Me llené de esperanza, de ilusión. Sentí que no todo estaba perdido. Le rogué a Lucho que me llevara hasta allá. Le supliqué, pero no quiso. Tampoco quiso quedarse cuidando a los niños. Yo Uy, estaba Lucho, de verdad tan que... desesperada. No, Uy, amor, es que se Lucho, pero merece todo lo malo que le pase en la para vida. nada sirve este Lucho, ¿ah? Le supliqué, pero no quiso. Ah, no, ya dije eso. Entonces mi primo dijo que la persona que tenía la información quería un poquito de plata para decirnos dónde estaba mi No, hermana. no, ahí no hay nada. No, no, ahí no pasa nada. Eso me dio miedo, pero con todo y eso fui y le pedí plata a Lucho. Yo iba temblando, pensé que me iba a gritar, que me iba a decir que no, pero para mi sorpresa me la dio. Esa vez sí me dio plata, no me la negó. No me dijo mucho, solo me la dio. Yo no sabía qué pensar, solo sabía que ahora tenía una oportunidad de saber algo de Luz y eso para mí valía toda la plata del mundo. Lamentablemente, no fue verdad, era mentira. Fue algo horrible, de verdad, horrible porque yo me ilusioné. Yo pensé que por fin iba a saber algo de mi hermana, que por fin iba a tener una respuesta y todo era una mentira. Mi primo me engañó, me estafó. Él se quedó con esa plata y nunca más volvió a decir nada. No apareció ninguna pista, no apareció Luz, no apareció nada, como se estarán imaginando. Sentí tan feo de que jugara con mi dolor, con mis sentimientos, con esa esperanza. Ahí estaba yo, sin plata y con el corazón otra vez hecho pedazos. Y es que duele mucho cuando te quitan lo poco que tienes, Ruth, pero duele más cuando te quitan la ilusión, cuando te hacen creer algo y luego te dejan peor que antes. Ahí estaba yo, con el mundo hecho pedazos de nuevo. Todo se me vino encima. Sentí que mi hermana se volvía a perder. Yo ya no tenía fuerzas, ni plata, ni a quién creerle. Mi tía me llamó después, estaba llorando muchísimo, no podía ni hablar bien. Me pedía perdón una y otra vez, decía que no entendía cómo su hijo había sido capaz de hacerme algo así, que le daba vergüenza, que le dolía en el alma. Me dijo que ella ya sabía que Alberto andaba en malos pasos y que por eso había decidido echarlo de la casa, que él no lo quería cerca y no paraba de pedirme perdón, como si la culpa fuera de ella. Yo la escuchaba y las dos llorábamos. No tenía rabia con ella, solo estaba muy cansada y muy triste. Fue otro golpe más, otra decepción. Otra vez quedarme sin nada y hecha caca. Pasó un tiempo, yo seguía en lo mismo, cuidando a mis hijos, manteniendo ahí la piecita lo más ordenada posible y decente, sobreviviendo día a día. Hasta que un día, de sorpresa, Lucho me dijo que él había conseguido algo más grande en el pueblo, que ahora sí íbamos a tener una casa propia y más amplia. Bueno, propia es un decir, ¿no? Para ellos. Sí. No era bonita, pero sí tenía más espacio, sobre todo para los niños. No, yo ahí sí que no lo podía creer. Ya casi nada me emocionaba,
porque pues, yo ya no sentía nada por él en ese momento, ni amor, ni rabia, ni ganas de reclamar. Pero eso sí me emocionó. Tampoco me importaba quién fuera la moza de turno. Eso ya no me dolía. Yo estaba en otro lugar, como desconectada. Mi cabeza y mi corazón solo estaban puestos en mis hijos y en seguir viva a como diera lugar. Lucho ya no peleaba tanto como antes. Con los niños trataba de ser más amable, jugaba con ellos a ratos. No era cariñoso, pero tampoco se portaba mal con ellos. Eso al menos me daba un poquito de tranquilidad. Pero seguía con su cosa. Cada vez que podía se emborrachaba. A veces pasaba 2 días seguidos tomando esas bebidas. Oye, ¿cómo hace el cuerpo de un ser humano para aguantar eso? Están podridos por dentro esos desgraciados, por eso son tan malos. ¿Por qué? Ay, perdón. Hoy ha sido el día de los estornudos. Disculpen. Están podridos esos miserables, por eso son así. Porque yo qué días me tomé una copa de vino blanco Sí, y no era una copa gigante. ¿Te acuerdas la copita en la que me serviste? sí me acuerdo, mi Y amor. quedé como así, bellas, vean así. Claro, a mimir rico. O sea, no voy a decir que me sentí ya mareada, que no, 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 no. Pero sentí que hizo efecto esa cosita de alcohol en mi cuerpito. Ahora, ¿cómo será llenarse de ese producto 2 días seguidos? O sea, es que no. Tampoco me cabe en la cabeza. Ay, disculpen. Yo no sé si están sintiendo un tono diferente o cómo me ven esa historia. También háganmelo saber en los comentarios. Pero es que está tan fuerte, tan densa, tan dura, y tan real porque yo Sí, sé la que, realidad yo es sé que aquí a peor que veces la la historia, ficción. exacto, la historia de una sola de ustedes, mis bellas, y me escriben 45 que vivieron lo mismo, imagínense, o sea, aquí se viene algo peor. Viene lo peor. No, Aún no. no, Viene solo algo algo peor peor. de él. Listo. Empezó a conseguir de esas medicinas más fuertes. Claro, porque ese es otro punto. Una persona con estos gustos inapropiados Cada vez necesita necesita más más. fuerte algo a la siguiente y a la siguiente. Yo no sabía bien qué era, pero me daba miedo verlo así. ¿Por qué tomaba y consumía esas cosas? Yo miraba en silencio, ya no le reclamaba. No quería ponerlo bravo porque solo quería cuidar a mis hijos y esperar que no me les hiciera nada grave. Qué angustia vivir así, con un hombre al que da miedo ponerlo bravo porque puede hacer daño. Algo. Yo vivía así, eso no era calma, era una sensación rara. Los días tranquilos y sobre todo los días llenos de preocupación. Otro día cualquiera llegó otra noticia de esas feas, que en la mina hubo un derrumbe, que se habían muerto 2 hombres. Eso se regó rapidito por todo el pueblo, la gente hablaba, preguntaba. Después me dijeron algo peor, que uno de los muertos parecía ser Lucho. Yo escuché eso y me quedé en blanco, Ruth. Sentí que las piernas me temblaban, no sabía qué pensar. Miré a mis hijos, tenía algo en el pecho. Pensé, otra vez la mina se llevó a alguien. No sabía si llorar, quedarme quieta. Sentía un miedo muy grande y un nudo en la garganta. Para decirte la verdad, sentí pánico. No solo por él, sino por lo que venía después. Pensé que si Lucho se había muerto yo me quedaba sin nada, porque en ese momento era el único que traía la plata a la casa, para mí y para mis hijos comer. Ay, no, qué realidad tan difícil para terminar de empeorarlo todo. Es que nadie más me iba a mantener. Yo no tenía a quién acudir. Yo no podía salir a trabajar tranquila porque lo poco que ganara pues se lo iba a ir a pagar a alguien para que cuidara a mis hijos y de pronto me los cuidaba mal. Me dio un miedo horrible. Pensé en mis niños pasando hambre. Pensé en que me iba a tocar quedarme en la calle. Yo no pensé en amor, en que se moría mi esposo. No pensé en, ay, qué pena tan dura. Yo pensé en sobrevivir, porque así de dura estaba ya mi cabeza en ese momento. La verdad era así de cruda. No quería que Lucho se muriera, no todavía. Y no me da pena decirlo, porque no estaba pensando en amor ni en un papá, sino en plata. Pensaba en que sin lo que él me daba no iba a poder salir de ahí.
Y quizás es un pecado lo que hice, pero le pedí a Dios, no como la gente cree. Le pedía que me lo dejara vivo aunque fuera un año más para yo poder ahorrar algo y largarme de ahí como fuera. Un año más para pensar qué hacer y salvar a mis hijos para buscar una salida. No quería quedarme viuda en esa pobreza y con 2 niños chiquitos y sin nadie. Eso era lo que pensaba. Eso era lo que sentía. Era sobrevivir o hundirme. Yo creo que aquí nadie se atreve a juzgarla a ella. Claramente ha tenido un contexto social muy difícil, no tuvo pues familia, no tuvo guía, como que se vio obligada a tomar esas decisiones desde su equivocación. Sin embargo, su equivocación no viene de la terquedad, de ser obstinada, sino vienen desde el desconocimiento genuino. Entonces es muy triste. 2 días después sacaron los cuerpos. Al final, ninguno era Lucho. Cuando me dijeron eso, yo sentí alivio, sí, pero también se me revolvió todo por dentro. Porque en ese momento volví a ese otro día, al día en el que me tocó ir sola a ver un cuerpo pensando que podría ser mi hermana Luz. Otra vez se me vino esa imagen a la cabeza de esa habitación, el frío, el miedo, las piernas flojas, las ganas de vomitar. Fue como revivirlo todo, muy duro, demasiado duro. Pero entonces se me vino otro pensamiento. Si Lucho no estaba muerto, no estaba en la mina, no había rastros de él, entonces ¿dónde estaba? Ahí empecé a pensar también lo peor, que se había ido y que ya nos había dejado botados, que me había abandonado con mis hijos. Que La en ese cabeza, momento parece lo peor, pero peor era vivir con ese desgraciado. claro, pero yo la entiendo en el punto que dice si él no traía comida. Ok. Era No, como ya, difícil, sí, era como salvo el día de difícil. hoy, pero ¿y qué? Muy, muy difícil. Qué situación. La cabeza no me paraba, yo pensaba y pensaba, sentía un nudo en el pecho, un miedo horrible. Ya había vivido el abandono muchas veces y de todas las maneras posibles. Primero mi mamá, después mi hermana, incluso mi papá, a su manera ya nos había abandonado. Y ahora pensaba que Lucho también. Yo tenía el presentimiento de que algo malo se venía otra vez, como una desgracia anunciada. No dormí, esa noche me quedé esperando sin saber qué iba a pasar. Pues resulta que el sinvergüenza apareció al otro día en la mañana. Llegó súper borracho, casi no podía ni caminar ni hablar. Yo lo vi entrar, tenía mucha rabia, pero también estaba cansada. Y dijo que se había ido al pueblo que quedaba a 2 horas, dizque a traer más plata. Volvió así, como si nada. Pero si iba a traer más plata, ¿por qué volvió sin un peso? Porque se la tomó. ¿Es que usted cree que a mí la cerveza me la regalan o qué? No traía nada y venía todo golpeado. Le habían masajeado toda la cara. El cuerpo estaba lleno de moretones. Olía a trago, hablaba mal, no se sostenía en pie. Así que mientras yo estaba con el corazón en la mano, pensando que él se había ido de este mundo, él estaba era tomando, perdiendo la plata y haciéndose daño. Ya al otro día, cuando pudo hablar un poquito mejor, lo vi como nunca lo había visto. Asustado. Rudaí no era el macho bravo de siempre. Parecía un hombre perdido, un niño chiquitico cuando lo descubrieron por hacer algo malo. Me dijo que se había metido en problemas con la gente equivocada, que era gente peligrosa. Ahí sí me confesó llorando que debía muchísima plata, más de lo que yo me imaginaba. Y que además él necesitaba más plata para mantener su gusto por los medicamentos no recetados porque estaba en abstinencia. No es que tras de cotuvo con paperas, ¿no? De verdad que hay gente, cada Ujú. gente. Él hablaba rápido, se agarraba la cabeza, miraba para todos lados, parecía un loco. Uno de esos que ya no piensa claro, que no razona, pero que va directo al desastre. Yo lo escuchaba y ahí sentía un frío recorriéndome todo el cuerpo. Ahí entendí bien que estaba viviendo con un hombre malo, pero también con uno que se metía en problemas muy serios. Y cuando un hombre así está desesperado, arrastra a todos los que están cerca.
Ahí también algo se me activó, abrí los ojos, no sé cómo decirlo, si fue una revelación, una iluminación, una ayuda divina, pero ahí supe que mis hijos y yo estábamos en peligro. Igual ese día se tuvo que echar remedios y se fue a trabajar como si nada. Pero más tarde llegó alguien que yo nunca pensé que iba a ver y que yo no quería ver, la amante de turno. La amante, para rematar. Entró como si tuviera Venga, derecho. usted que sabe de Lucho, que es que hace días que no me A visita mí si no me visita, si a usted no la visita hace 2, a mí hace 3. y no me ha llevado plata para mis uñas. Se sentó y empezó a hablar como si fuera su casa. Ella fue la que me soltó todo. Me dijo que Lucho debía demasiada plata, que no era un rumor ni era mentiras, que era verdad. Me dijo que la persona a la que le debía ya sabía dónde encontrarlo, que no estaba escondido y que lo tenían ubicado. Después me dijo algo que me dejó más fría, que ella se iba a ir del pueblo la siguiente semana porque no quería que lo relacionaran con él, porque eso iba a explotar y de mala manera. Bueno, al menos la moza, ve, muy decente la moza, al menos ir a avisarle. Me miró muy seria, me dijo que yo también debería irme, que no me quedara ahí. Yo me quedé callada, eso me cogió fuera de lugar, no supe qué decir ni qué hacer, tenía miedo, yo estaba en shock. Tenía 2 niños chiquitos, no tenía para dónde ir, no tenía plata. Pero hasta el día de hoy me arrepiento de no haberme escapado ese mismo día, Ruth. Me arrepiento con todas las fuerzas de no haberme ido, porque esa fue la última advertencia que la vida me dio antes de lo peor. Antes de lo peor. O sea que ahora sí viene el título del video. Ok, bueno, nadie está preparado para lo que viene. Pasaron 2 días y mientras yo pensaba cómo irme, estaba juntando mis 3 cositas para salir con los niños. Pasó lo peor. Llegó un tipo asqueroso, grande, feo. Nunca lo había visto antes. Entró sin respeto. ¿Será que toca hacer un disclaimer? Ponemos un disclaimer. Bueno, esta Ah, historia narra acontecimientos sensibles, dramáticos y controvertidos de manera respetuosa. El propósito de esta historia no es exaltar, ni promover, ni tampoco burlarnos de lo que ha sucedido, sino más bien tiene como fin servir de ejemplo para que otras personas puedan evitar verse involucradas en estas situaciones tan complicadas. Este contenido se hace con respeto y cumple con las políticas de monetización de YouTube. para que pasara lo que pasó, hubo estos elementos que hieren al ser humano y que los puede sacar del chat, que no sé cómo decirlo. Sí, sí, bueno, ok. El tipo iba peligroso. Esa no se puede mencionar. El tipo iba Bueno, peligroso. O sea, iba. portaba cosas que uno con sus manos no se puede defender. Eso es, listo. Me la mostró, o sea, me dijo, Sí, mire. O colabora o mire. sí, Estas vengo son con sus esto. opciones. Me voy a poner a llorar. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras, amor, y también, pues, o sea, por respeto a la seguidora que cuenta su trauma y también por que YouTube no nos vaya a eliminar el video. Primero me dijo que venía por mi hijo menor, que ese era el pago por la deuda de Lucho. Yo ahí sentí que el corazón se me salía del cuerpo. No respiraba bien. Como pude, al ver que él agarró a mi bebé, escondí al mayor. Lo escondí, lo metí como en una especie de cajón o closet, le tapé la boquita y le pedí que no hiciera ruido. Le dije que no se moviera y que no llorara por nada del mundo, que se quedara quietico mientras yo temblaba. Yo no sé cómo hice todo porque luego sentía que nada me respondía. No sé cómo decírselos en palabras que alguien lo pueda entender. Era como que yo me movía rápido, pero no sabía cómo me podía mover. Solo podía pensar una cosa: no se van a llevar a mi hijo. Ese terror hasta ahora no lo conocía en mi vida. No era miedo, no era pánico, era una sensación indescriptible. Era sentir que me estaban acabando y arrancando la vida en un segundo. Perdón. Ahí supe que ya no había tiempo, que si no me iba de ahí ya mismo, mis hijos y yo no la íbamos a contar. Yo no pude escaparme, Ruth, pero mis hijos sí. Ese día pasó
lo más horrible de mi vida y lo que ningún ser humano debería vivir jamás. Ahí en ese momento llegó Lucho. Yo pensé que era para defendernos, que iba a hacer algo, pero no. Algo le dijo al tipo, se lo llevó a un lado, lo convenció, luego lo agarró duro y se hizo el que le quitaba al niño y ahí mismo hizo un trato. Le dijo que por los niños me iba a dejar a mí. Así, como si yo fuera una cosa, como si no valiera nada. Y ese hombre que me estaba amenazando abusó de mí. Según él, con eso quedaba pagada la deuda de plata de Lucho. No quiero entrar en detalles porque no puedo. Solo sé que ese día me dañaron todo, todo por dentro y me quitaron lo único que me quedaba. Y ese día entendí que había caído en lo más bajo que puede caer alguien, que había confiado en el hombre equivocado y que el infierno sí existe. Y yo lo viví en vida. Está muy pesado. La historia se pone cada vez peor. Lo que pasa es que a mí me vuelve a llenar este sentimiento de frustración, de rabia, de tristeza. Ella nos cuenta esto, ponle tú, hace 2, 3 décadas. Pero al día de hoy, mientras estamos escuchando, contando su historia, hay otras mujeres en las mismas. Es O sea, cierto, pasando hay por lo mujeres mismo. Me sufriendo algo parece similar. me parece tan duro. Desde eso yo ya no era la misma. Nada volvió a ser igual y es que ¿cómo? Es más, ya no pude llorar, Ruth. No me salía nada. Me quedé sin lágrimas. No era capaz de gritar. Me quedé como hueca, como apagada por dentro. En la noche regresó Lucho como si nada. Se puso a pedir perdón Desgraciado. y al mismo Mereces. tiempo me decía cosas que me dejaban peor. Me decía que gracias a mí los niños estaban a salvo, que yo había hecho lo correcto y que me sintiera feliz y tranquila por eso. Se puede ser así esa bandija en la vida. Me dijo que con el tiempo eso se me iba a olvidar, que ese día ya iba a pasar, que no era para tanto. Yo lo miraba y seguía igual, no sentía nada. En mi ser ya no había rabia, amor, ganas de hablar. Solo me sentía humillada, sucia, cada día más cansada. Y sí, ese día algo se murió en mí. Yo respiraba, pero era como si no viviera, no sé cómo explicarlo. Pero igual, la vida seguía. Desafortunadamente, ¿no? Sí, No seguía se viva. detiene, no se detiene la vida. Todo sigue su ciclo, todo sigue su rumbo. Mi vecina, la de toda la vida, la misma con la que antes vendía comidas, fue la única que se dio cuenta de que yo no estaba bien. Ella me miró a los días y supo que algo muy malo había pasado. No me preguntó mucho, solo me acompañó, me llevó al hospital. Yo iba como un zombie. Caminaba, pero no sentía. Allá me atendieron, pero yo no dije nada. No pude decir nada, Ruth, porque sabía que si hablaba a mis hijos les iba a ir peor, eso lo tenía claro. Lucho se encargó de meterme ese miedo en la cabeza y también su propia amante. Me decía todo lo malo que nos iba a pasar si yo abría la boca. Que nos iban a quitar los niños, que nos iban a buscar, que nadie me iba a creer. Entonces con ese miedo me quedé callada, aguanté, me tragué todo ese dolor. Salí del hospital, obvio con el cuerpo lastimado, pero por dentro iba destruida. Otra vez me tocaba sobrevivir y callada. Ya esta vez no le reclamé nada a esa basura de Lucho. Nada. No tenía fuerzas para pelear, no tenía ganas de decir nada. Solo tenía una cosa dentro de mí, el instinto de sobrevivir. En todo lo que podía pensar era en cuidar a mis hijos. Y es que ellos ya habían llevado demasiado susto. Ya se habían llevado, perdón, demasiado susto, demasiado miedo. Yo ya no quería más esa vida para ellos. Es que eso no era vida. Era aguantar el terror todos los días, vivir esperando lo peor. La única cosa clara en mi cabeza era que necesitaba irme como fuera, cuando fuera. No podía seguir ahí ni un día más. Porque si me quedaba,
las cosas iban a empeorar y esta vez no estaba dispuesta a perder lo único que me quedaban, que eran mis niños. Así que vendí lo poquito que tenía, un televisor viejo, una estufa chueca, una licuadora que a veces no prendía, rápido. Metí mis cosas en dos maleticas chiquitas viejas, agarré a mis niños y me fui. Me fui. Iba decidida y valiente, sin un peso, asustada. Pero cuando ya íbamos llegando al otro pueblo, el que quedaba a 2, 3 horas de distancia, que era el primero que encontrábamos, me puse muy mal. Era un mareo muy fuerte, el dolor en el cuerpo era insoportable, no pude caminar más. Cuando me bajé del bus la gente se asustó mucho, me llevaron al médico, me revisaron y me dijeron algo muy, muy duro. Ay, no, ¿qué ahora qué? ¿Ahora qué? Estaba muy enferma. No era solo por los nervios, el cansancio o la vida que me había tocado. Tenían que dejarme hospitalizada de una vez. Yo escuché eso y solo decía, Dios mío, no, ¿por qué? El miedo no me dejaba pensar. Solo quería irme lejos. Por fin había escapado de Lucho con mis hijos, o eso creía. Pero luego me dijeron que tenían que llamar a Lucho. No podían quedarse ahí con 2 niños bebés y yo internada. No. Ahí se me vino abajo todo otra vez. Yo tratando de escapar y la vida me mandaba a este tipo otra vez de frente. Me quedé llorando, pero pensé en mis niños. Otra vez sentí que no iba a poder salir nunca más de ese pueblo y de la mina. Él llegó, yo le supliqué que no le hiciera nada a mis hijos, le rogué con el alma. Él me dijo que no iba a hacer nada, que los niños iban a estar bien, que eran sus hijos. Pero también me soltó lo siguiente. En la casa arreglamos. Esos 3 días en el hospital no fueron para sentirme mejor, fue todo lo contrario, fueron una tortura. Yo que iba a descansar, que iba a comer, no podía ni siquiera dormir aún estando medicada. Todo el tiempo pensaba era en mis hijos. Pensaba que de pronto no los iba a volver a ver. Pensaba que él sí me los podía quitar. Sentía así el corazón y el pecho todo el día apretado. Seguía llorando, le pedía a Dios y a los doctores, a las enfermeras, les rogaba que me dejaran salir. Tenía eso muy claro, que tenía que salir del hospital como fuera, porque si no salía, ay, si me tocaba volver a esa casa, pues todo iba a empeorar. Pero esos 3 días entendí que lo único que me quedaba era mi fuerza y mis ganas de salir de allá, ese deseo de salvar a mis hijos. Entonces me dieron de alta del hospital, enferma, mareada, el cuerpo muy mal. Llegué a la casa, casi me desmayo, pero ahí estaban mis hijos. Los abracé, ellos lloraban mucho, estaban asustados. Lucho no les había hecho nada, eso es verdad, eso me dio un alivio. Por un momento, pero de una vez me amenazó. Me dijo que si yo intentaba irme otra vez, la próxima él sí me los quitaba, que no estaba jugando. Yo no le respondí porque en ese momento lo único que me daba alegría y paz era abrazar a mis niños. Pero físicamente iba muy mal, no podía respirar bien, el cuerpo no respondía muy bien a los medicamentos. Y también ahí me cayó la realidad de que no podía escaparme así. Tenía que descansar, recuperarme lo mínimo, o si no me volvía a pasar lo del bus. Entonces tenía que aguantar otro poquito más para poder irme bien y no dejar a mis hijos así y que Lucho me los quitara. Bueno, por lo menos no desistió de su idea No, ella de dijo que huir. ya después de lo que le pasó con ese asqueroso, no había punto de partida. Era huir o huir. Qué injusto que no hubiera nadie para ayudarle, o sea, nadie a quien contarle, mire, mi esposo hizo esto, pasó esto con este viejo, o sea, nadie podía realmente hacer No. nada. Es injusto. Como al mes más o menos, me empezó un dolor muy fuerte, pero ahora en la barriga. Un dolor feo, no se me quitaba con nada. Yo ya venía muy mal por todo lo que me había pasado con ese animal, por cómo me había tratado por culpa de mi marido, que literalmente me vendió al asqueroso que se desquitó conmigo. Eso no se me iba de la cabeza. Todavía es un trauma en mi vida, Ruth. No sé las mujeres que han vivido eso, cómo lo superan, cómo olvidan o cómo sanan, porque es muy duro. Pero además de todo, el cuerpo estaba mal. Me sentía rara, cansada, las náuseas, el dolor.
Pues por puro instinto me hice una prueba de embarazo. No sé ni por qué lo hice en ese momento, pero algo dentro de mí me decía que si tenía que avisarme algo, lo iba a hacer ya. Cuando vi el resultado, sentí que ahora sí me quería ir de este mundo porque todo me cayó encima. Dio positivo. No, 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 no. Y es que la situación de esta mujer va de peor en imposible y... ¡Ay, no! Uy, no, seguidora. Lamento muchísimo todo. Me tiene aquí atrapado, pero es que Me dolió aquí me quedo hasta sin de la fuerza palabras. que hice. Bellas, y ya se los dije y les expliqué. Vamos a ver qué pasa en la parte 3. Gracias por seguir acá, por estar conectadas. Les agradezco con el corazón los comentarios amables, empáticos, con mucho cuidado. Les repito, no sé si nos han notado como muy controlados en esta historia. Pues Las es que opiniones del señor claramente... productor ni siquiera han sido opiniones, pero es porque no tenemos cómo No, hablar. es que claramente esta mujer es una víctima de la vida. Y es una cosa dura, muy real, muy cruel y que tiende a empeorar. Entonces vámonos con cariño, con compasión y con empatía. Nos vemos en la parte 3. Gracias por estar aquí y por comentar bonito. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.